Solo cuando ofreces una carne sabrosa y en equilibrio con el entorno natural, puedes seguir haciéndolo durante 3000 años más. Carne de lechal, cordero y cabrito, sabrosa y sostenible. Campaña financiada con la ayuda de la Unión Europea. Solo cuando ofreces una carne sabrosa y en equilibrio con el entorno natural, puedes seguir haciéndolo durante 3000 años más. Carne de lechal, cordero y cabrito, sabrosa y sostenible. Campaña financiada con la ayuda de la Unión Europea. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues encantado de saludaros en este tercer seminario de la 23ª edición del Foro Nacional de Ovino, ni más ni menos que, bueno, pues estamos aquí un día más. Recordamos que este es el tercer seminario, ya tuvimos el martes pasado y el jueves, pues las sesiones de apertura, digamos, y hoy yo creo que con un tema muy interesante sobre la primera parte de otras tres, precisamente, que vamos a desplegar, sobre el nuevo modelo sanitario en el ovino español, en este caso centrado en nuevas alternativas frente a parásitos en ovino y caprino. Un tema con importantes consecuencias productivas, importantes consecuencias también económicas y bueno, que hay herramientas para luchar contra esos problemas y estrategias, ¿no?, que pueden desplegar los ganaderos y los técnicos. Yo no voy a contaros mucho más. Yo creo que lo importante es que os dé paso a Alejandro Causapié Castro, que es el Marketing Manager de Ceba Salud Animal. Alejandro es, bueno, pues la persona que va a llevar esta jornada. Él es bueno, Ceba es la empresa que en este caso pues patrocina este seminario y nos van a contar ese tema tan interesante de los parásitos y bueno, pues él nos va a contar todos los detalles. Alejandro, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias, Víctor, y bueno, muchas gracias a todos por asistir. Como ha explicado Víctor, bueno, para Ceba siempre es motivo de alegría seguir apoyando e invirtiendo en pequeños rumiantes y por ello también queremos agradecer a Foro Ovino, a Tierras Ovino y a bioespaña.com y especialmente a todas las personas que hay detrás de la organización por su trabajo y porque hayan confiado en Ceba para organizar uno de los seminarios de este 23º Foro Nacional de Ovino. Esperamos y deseamos que el próximo año podamos hacerlo de manera presencial para poder estar todos en Valladolid, como hemos hecho en otras ediciones, y que podamos vernos, saludarnos y demás. El seminario de hoy lo hemos titulado como Nuevo modelo sanitario en el ovino español, nuevas alternativas frente a parásitos en ovino y caprino. Como todos sabéis, los parásitos en pequeños rumiantes son uno de los problemas más importantes que afectan a la cuenta de explotación de nuestros rebaños. En un reciente estudio realizado en 18 países europeos, se estimó que las pérdidas económicas ocasionadas por el mintos fueron de 151 millones de euros en ovejas de leche, 206 millones de euros en ovejas de carne y 86 millones de euros en cabras de leche. Ya no solo las bajas que pueden producir estos parásitos, sino también por la disminución en las producciones de carne y leche de estos animales y la consecuente pérdida de eficiencia reproductiva. Además, el uso indebido de algunos antiparasitarios, bueno, pues genera cada vez una creciente preocupación por el aumento de resistencias a algunas moléculas antihelmínticas. En el seminario de hoy contaremos con la presencia de María Martínez Valladares. María nos hablará sobre los parásitos en pequeños rumiantes y sobre algunos estudios que ya está llevando a cabo y que está realizando en pequeños rumiantes. A continuación, mi compañero de Ceba, Javier Acosta, hablará sobre nuevas estrategias de desparasitación en ovino y caprino y nos presentará EPRECIS, la epinomectina inyectable registrada para ovino y para caprino. Buenas tardes, María, Javi, y gracias por estar aquí. A la finalización de las presentaciones tendremos un apartado de coloquio y de preguntas. Si os fijáis, en el menú de la derecha que tenéis un apartado de chat donde podéis hacernos llegar todas vuestras preguntas y al final de las sesiones de las dos presentaciones se las formularemos a los ponentes. Si alguna pregunta no nos da tiempo, bueno, pues os contestaremos a través de email, así que preguntar todo lo que os vaya surgiendo. También tenéis un apartado con documentación, ¿vale?, donde aparece documentos de interés relacionados con la ponencia de hoy. Presentaros ahora a los ponentes. En el caso de María, María Martínez Valladares es licenciada y doctora en veterinaria por la Universidad de León y actualmente es investigadora de Ramón y Cajal en el Departamento de Sanidad Animal de la ULE. Forma parte del grupo de investigación Entropía, de la LED Lira y la Red Combar.
Ha participado en 25 proyectos de investigación, 9 de ellos como investigador principal, y es autora de 60 trabajos publicados en revistas internacionales. En 2017 fundó su empresa, Solpax, y ha recibido el prestigioso premio de la World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology Peter Nansen Young Scientist Award al mejor investigador joven dentro de la parasitología veterinaria. Y además es académico de número de la Academia Joven de España. Mi compañero Javi es licenciado en veterinaria por la Universidad de Extremadura y fue alumno interno del Departamento de Parasitología de la Facultad de Veterinaria de Cáceres. Durante 5 años ha ejercido como veterinario de ADS en el sur de Extremadura y tras 7 años en Ceba Salud Animal actualmente es el responsable de los servicios técnicos en pequeños rumiantes. Poco más que añadir, ahora os doy paso con las presentaciones. Lo que sí que me gustaría comentaros es que, bueno, desde Ceba, en los últimos meses hemos creado una comunidad en Facebook sobre ganadería para rumiantes llamada RumiPlanet, ¿vale? Creemos que cada vez, y con todo este tema del COVID, pero cada día más, es más importante sobre lo que hacemos en el sector primario y sobre todo lo que aportamos en nuestro trabajo del día a día a la sociedad. Y bueno, estaremos encantados de recibiros, de que nos visitáis y también de que os unáis a ella, a este pequeño proyecto. Poco más, ahí os dejo bueno, mi mail de contacto. Muchas gracias y os dejo con la parte de María. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Alejandro, por la presentación. Y bueno, en primer lugar, bueno, pues también quisiera agradecer a Ceba la oportunidad de poder participar pues, en el Foro Nacional de Ovino. Así que muchas gracias tanto a Ceba como al foro, como a todos aquellos que estén detrás de las pantallas asistiendo a este foro. Bien, la presentación o la charla que voy a dar va a versar principalmente sobre los parásitos helmintos, principalmente nemátodos gastrointestinales que afectan al ganado ovino. Y al final de la charla voy a contar un estudio en el que hemos realizado una investigación acerca de cómo estos parásitos influyen directamente sobre la adaptación de las explotaciones de ovino. Pues bien, comentar, aunque Alejandro ya lo ha hecho, que soy investigador, en concreto del Instituto de Ganadería de Montaña. Este centro, para aquellos que no lo sepan, es un centro que pertenece al CSIC, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero desde hace unos años es un centro mixto con la Universidad de León. Esta es una fotografía del centro. El centro está situado a unos 14 kilómetros de la ciudad de León. Y bueno, pues como pueden ver aquí, tenemos un edificio donde se encuentran nuestros laboratorios y justamente por detrás, la verdad es que es como si dijéramos la joya de la corona, pues son todas la explotación propia que tenemos de ganado ovino, donde realizamos pues nuestros estudios a nivel experimental. Pues bien, yo formo parte de este centro, en concreto estoy trabajando dentro del Departamento de Sanidad Animal, aunque hay otros 2 departamentos, uno de nutrición animal y otro de gestión de pastos. Bien, ya para entrar en materia dentro de lo que es el mundo de los parásitos, quisiera hacer una pequeña introducción sobre la clasificación tradicional de los mismos para poder entender mejor lo que es la problemática. Los parásitos helmintos se dividen dentro de 3 grandes grupos. Estos 3 grupos no son grupos filogenéticos como tal, sino que nos van a servir para diferenciarlos al menos morfológicamente. Dentro de los helmintos tenemos el grupo de los parásitos de los tremátodos, tenemos también los céstodos y los nemátodos. Tanto los parásitos tremátodos como los céstodos son parásitos que están aplanados dorsoventralmente. Es la característica común que presentan. Sin embargo, los parásitos tremátodos, su cuerpo está sin segmentar, a diferencia de los parásitos cestodos, en el cual su cuerpo está dividido, está segmentado, cada segmento se llama proglótide. Y por otro lado tenemos a los parásitos, a los nemátodos, que son los comúnmente denominados pues, gusanos redondos o los vermes redondos. Bien, pues bien, los parásitos helmintos están presentes en el medio ambiente. También hay que tener en cuenta que en función de las características climatológicas de la zona,
pues van a estar más presentes una especie u otra, aunque también existen otros factores colaterales como la presencia de agua, humedad, etcétera, que pueden favorecer también determinados ciclos biológicos. Con esto quiero hacer hincapié en que aquellos animales que van a estar infectados son aquellos que estén en contacto directo con el medio ambiente, es decir, que estén pastando. Por lo tanto, tenemos que partir de la base que aquellos animales, explotaciones, sobre todo en intensivo, que no estén saliendo al pasto, las cargas parasitarias van a ser muy bajas o prácticamente nulas. Bien, ¿cómo actúan los parásitos y cuáles van a ser la consecuencia de que los animales estén infectados? Bien, estos parásitos, por el mero hecho de estar presentes entre los hospedadores, van a presentar una acción patógena, la cual puede ser mecánica. Mecánica quiere decir que el simple hecho de vivir, de migrar a través de los diferentes órganos del hospedador, va a producir una serie de lesiones en este animal y va a tener una serie de consecuencias. Al mismo tiempo van a presentar una acción directamente irritativa, bueno, pues, por este mismo hecho. Vemos, por ejemplo, en la fotografía de la derecha, un hígado con un corte transversal y con la presencia de fasciolas. Estas fasciolas, hasta que llegan al hígado, desde el intestino delgado empiezan a evolucionar, empiezan a migrar y desde ese momento se empieza a generar unas lesiones a lo largo de todos esos trayectos de los órganos que van a atravesar. También tiene una acción nutricional. ¿Por qué? Pues porque estos parásitos se van a estar alimentando directamente de los nutrientes de su hospedador. Es decir, hay parásitos que en este sentido van a afectar más, ya que son hematófagos, entonces, por lo tanto, además de tomar los nutrientes directamente de su hospedador, van a producir anemia porque se alimentan de sangre y, por lo tanto, sobre todo hay que controlar pues, la vida del animal, en este sentido puede verse más comprometida. Y finalmente pueden tener una acción tóxica o alérgica porque también están eliminando al su medio, al medio del hospedador, una serie de productos de excreción-secreción y en algunos casos se pueden dar reacciones alérgicas. Por lo tanto, con todo esto, ¿cuáles van a ser los perjuicios directos de estas parasitosis? Bien, pues en función, lógicamente, del parásito que esté infectando, vamos a observar una enfermedad con sus signos clínicos característicos. En algunos casos vamos a tener que sacrificar al animal porque el estado general de salud se ha deteriorado considerablemente. Y finalmente puede darse que haya decomisos de órganos que no puedan entrar a la cadena alimentaria, como por ejemplo es el caso de los hígados infectados por Fasciola hepática, y eso va a dar lugar, por supuesto, a una serie de pérdidas productivas. Pero también vamos a encontrar unos perjuicios indirectos que a primera vista no van a ser tan visibles a no ser que les midamos, como puede ser un menor crecimiento de los animales jóvenes, un menor desarrollo, por lo tanto, y todo esto se va a traducir en menores rendimientos productivos, principalmente una menor producción de leche, como vamos a ver posteriormente. Por lo tanto, ¿qué signos clínicos pueden presentar estos animales infectados por parásitos helmintos? Bien, estas infecciones es verdad que no suelen causar la muerte directa de los animales, a no ser que las cargas parasitarias sean muy altas. Pero sí que es verdad que vamos a ver animales pues, con adelgazamiento, no crecen lo suficientemente, pueden darse diarreas, dependiendo también de la especie de parásito que esté presente, anemia, en caso de que sean parásitos hematófagos, como puede ser Fasciola, como pueden ser las infecciones por Haemophilus, que es una de las especies de nematodos gastrointestinales, y por supuesto también una menor producción de leche, aunque esto no sea así propiamente dicho un signo clínico. Bien, pues aquí me gustaría exponer este estudio que justamente Alejandro lo acaba de exponer en la introducción, en el cual yo participé. Yo formo parte de una red europea que se denomina COMBAT, por las siglas de Combating Antibiotic Resistance in Ruminants, y es una publicación que salió a la luz el año pasado y se estimaron las pérdidas a nivel pérdidas productivas de los parásitos helmintos a nivel en toda Europa, en función de la especie hospedadora. En general,
pues el número, la cantidad total de pérdidas podemos pensar que ronda los 2.000 millones de euros. Por supuesto que estos son estimaciones, pero son estimaciones suficientemente altas e importantes como para empezar a tener en cuenta mucho más en serio por lo que son las infecciones parasitarias. Como ya comentó Alejandro, las infecciones en ovejas de leche rondan los 151 millones de euros, las pérdidas, 206 en ovejas de carne y en cabras de leche se estimaron también las pérdidas alrededor de 86 millones de euros. Pues bien, bueno, no tan recientemente, pero también ha habido una publicación en la cual intentaron determinar ya específicamente cuáles eran esas pérdidas productivas, comparando, revisando estudios en los cuales animales estaban parasitados en comparación con los no parasitados, se estimó que las infecciones por helmintos están influenciando la ganancia de peso hasta estas pérdidas debido a por helmintos pueden llegar a ser entre un 10 y un 47%. Y en relación a la producción de leche entre un 9 y un 40%. Es verdad que estos rangos son unos rangos muy amplios, esto se debe también a la gran variabilidad entre las explotaciones, entre los estudios que se han incluido aquí. Hay que tener en cuenta que no tiene nada que ver una explotación de ovino como la conocemos tradicionalmente aquí en España, pues con una explotación de ovino, pues por ejemplo, de Reino Unido, de cualquier país del norte de Europa. Pues bien, tal es la importancia que está tomando a día de hoy este tema, que recientemente el Consorcio Internacional para la Sanidad Animal, STAR-AIDA, lo ha incluido dentro de los temas prioritarios de investigación a nivel mundial como uno de los temas a tener en cuenta para mejorar la sanidad de los animales, el bienestar animal y, por supuesto, en consecuencia, las producciones. No solo en la problemática que suponen las infecciones por helmintos, sino también la problemática de la resistencia antihelmíntica, como vamos a ver después. Bien, ya para centrarnos directamente en el tema de los nematodos gastrointestinales en ovino, sí que me gustaría recordar lo que es el ciclo biológico para entender mucho mejor después las consecuencias de la enfermedad. El ciclo biológico tiene lugar cuando aquellos animales que están pastando ingieren con la hierba las larvas 3 de estos nematodos gastrointestinales que llegan a lo que es el tracto gastrointestinal, bien al abomaso, al intestino delgado, en función de la especie parasitaria, y estas larvas 3 evolucionan hasta el estadio de adulto. En este caso nos vamos a encontrar con hembras y machos que mediante reproducción sexual, a partir de esta reproducción, las hembras van a empezar a producir huevos y estos huevos se van a eliminar con las heces. Por ello, el método de diagnóstico más sencillo que tenemos a día de hoy es confirmar la presencia de huevos en heces. Estos huevos, de nuevo, caen a la hierba y dentro del huevo lo que se va a desarrollar es una larva 1. Si las condiciones del medio son favorables, se desarrolla la larva, el huevo eclosiona y esta larva 1 va a evolucionar a larva 2 y larva 3, que de nuevo va a ser ingerida por el hospedador y de esta forma se cierra lo que es el ciclo biológico. Pues bien, estos son algunos de los resultados de investigaciones que hemos realizado dentro de mi grupo de investigación ya hace unos años, en la cual determinamos cómo el medio ambiente podía influir sobre sobre la prevalencia, en este caso, de las infecciones por nematodos gastrointestinales. En este caso, lo que hicimos fue, a lo largo de una serie de años, desde el año 2006 hasta el año 2011, tomamos datos de las prevalencias o del número de huevos medio de diferentes explotaciones y correlacionamos o asociamos estos datos con parámetros climáticos. Lo que observamos es que había un parámetro que estaba directamente correlacionado con la presencia de los parásitos, que era la humedad máxima en el ambiente. No las precipitaciones, sino la humedad que hay en el ambiente. Cuanto mayor es la humedad en el ambiente, más se va a favorecer el desarrollo de estas larvas en el pasto
y por lo tanto la probabilidad de que estos animales que están pastando se infecten pues va a ser muchísimo mayor. Sin embargo, también encontramos un dato que ya preveíamos encontrar, que era que la radiación solar pues también disminuía, era inversamente proporcional, estaba relacionada de forma negativa con las eliminaciones de huevos. ¿Qué quiere decir esto? Lógicamente, a mayor radiación solar, también la humedad va a bajar y estas larvas que están en el pasto no se van a desarrollar, muchas de ellas se van a morir, por lo tanto, el ciclo biológico pues en ese momento se va a parar. Esto ocurre lógicamente en los meses de verano, como vamos a ver a continuación. Bien, aquí es donde observamos la mayor asociación entre humedad y eliminación de huevos. Bien, como venía comentando, hay un fenómeno que tiene lugar en el ganado ovino, que vamos a ver ahora, que es la elevación durante el periparto de la eliminación de huevos en heces. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues en esta gráfica se ve cómo es la dinámica de la infección a lo largo de un año, o qué es lo que suele ocurrir. Bien, lo que es a finales de invierno, principio de primavera, cuando tiene lugar la paridera, las hembras que están infectadas, que han estado saliendo al pasto, el número de huevos en heces que van a comenzar a excretar va a ser más alto de lo normal. ¿Por qué? Pues por el hecho de estar preñadas, debido a la gestación, la respuesta inmunitaria está disminuida y por lo tanto la probabilidad de que estos animales se infecten con el pasto o durante el pasto, el pastoreo, va a ser muchísimo mayor. ¿Qué va a ocurrir por lo tanto? Que como la inmunidad es menor, se infectan más y van a empezar a eliminar muchísimos más huevos en heces, que lógicamente va a coincidir con la época del periparto y posteriormente con la primavera. Justamente estos huevos que están en las praderas, en la hierba, debido a que a un leve aumento de las temperaturas a lo largo de la primavera y también probablemente la humedad, se favorece todo el desarrollo de estas larvas en el medio ambiente. Por lo tanto, es muy importante esta época del año desparasitar de forma adecuada a los animales, no solo a las madres, pero sino también a la recría que está empezando a salir al pasto por primera vez. Esto es muy importante porque la recría, lógicamente, no ha estado expuesta nunca a los parásitos y además se va a encontrar en la primavera con una situación en la que en el medio ambiente va a haber un número de larvas muy superior pues, a otras épocas del año. Por lo tanto, es un momento importante para el control de los nematodos gastrointestinales. Lógicamente, cuando llega el verano, estamos hablando de este modelo, lógicamente sería para aquellas provincias, sobre todo el norte de España, porque bueno, en función de las condiciones climáticas, pues todo esto se puede ver alterado. Cuando llega el verano, las temperaturas altas y la radiación solar lo que van a hacer es disminuir la viabilidad de estas larvas y es verdad que una vez que llega el otoño, de nuevo se va a favorecer por la presencia de ellos. Bien, ¿qué recursos tenemos a día de hoy para controlar estas infecciones por parásitos tanto gastrointestinales como por el MIN? Pues bueno, estos serían los grandes grupos o las familias de antihelmínticos. Los fármacos que más se utilizan, pudiéramos decir que son los fármacos benzimidazoles, los benzimidazolcarbamatos. El albendazol pudiera ser un buen ejemplo de ellos, aunque existen otros benzimidazoles. También disponemos de imidazotiazoles como el levamisol, aunque a día de hoy no se está utilizando tanto como ya hace unos años. Y lo que sí que se utiliza no solo frente a alimentos, sino también frente a ectoparásitos son las lactonas macrofílicas, que se dividen en avermectinas, como por ejemplo la ivermectina, o milbemicinas con la moxidectina. En España no se han comercializado dos nuevas moléculas, que es el monepantel y el dercuantel, pero sí que es verdad que ya están siendo comercializadas en otros países, como en Nueva Zelanda, en Australia o en Reino Unido.
Bien, esta sería una foto de lo que son las familias más importantes. Es verdad que existen algunos otros fármacos, pero estas pudieran ser las más representativas. Sin embargo, el uso abusivo de estos fármacos ha dado lugar a lo que hoy conocemos como el fenómeno de la resistencia antibiótica. Bien, estos números que aparecen en verde, si ven aquí, son los años en los cuales el primer año es el año en que se comercializó por primera vez esta molécula en cuestión. Por ejemplo, en el caso de los benzimidazoles apareció en la década de los 60 y 4 años más tarde, en 1964, aparecen ya los primeros casos de resistencia a este fármaco. Como se puede ver para las moléculas más nuevas, como es el Monepantel y Derquantel, a los 4 años ya están descritos casos de resistencia frente al Monepantel, así como para el Derquantel. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que al fin y al cabo son moléculas en general tan potentes y tan eficaces que el hecho de que aparezcan resistencias va a ser cuestión de tiempo si no sabemos utilizar bien lo que son estos productos. En España, a día de hoy, tenemos disponible, pues, estas serían las mismas familias, tanto benzimidazoles, lactonas, como alguna otra familia, como pudiera ser halógenos del hexaclorofeno, como el nitroxinil. Pero lo que sí que me gustaría hacer hincapié es que cuando aparece resistencia a un fármaco, lo lógico es que esa explotación sea también resistente al otro fármaco diferente, pero dentro de la misma familia antibiótica. Es decir, si se genera resistencia al benazol porque es el producto que más se ha estado utilizando, aunque queramos utilizar otro benzimidazol, lo más probable es que tampoco sea eficaz, ¿no? Porque la resistencia, al fin y al cabo, es un carácter. Bueno, estamos estudiando, de hecho, cómo se genera esta resistencia, pero sí que sabemos que es un carácter que está presente en el genoma de los parásitos, se hereda y como el mecanismo de acción va en función de las familias, pues vamos a tener ese mecanismo de resistencia frente a todos los fármacos de la misma familia. Algo que también me gustaría comentar es que a día de hoy, aunque en el Vademecum nos aparezca un listado importante de productos comerciales, en realidad, por lo que acabo de comentar, no tenemos tantos fármacos con los que controlar las hematodosis. ¿Por qué? Porque lo importante no es combinar fármacos, sino combinar familias de enfermedades. Y a esto tenemos que añadir además un dato importante, que son los tiempos de espera de estos productos. Como se puede observar en esta diapositiva, todos van a tener tiempos de espera. De hecho, algunos directamente para ganado que está en lactación directamente no se pueden usar, o al menos ha tenido que pasar un año desde el último parto para que se puedan utilizar. Y por lo tanto es una gran problemática que tenemos ahí. Afortunadamente tenemos una nueva molécula que es la epinomectina, que a día de hoy pues, el tiempo de espera es de 0 horas en leche y bueno, conoceremos más sobre la molécula pues, en la siguiente charla. Pero por lo general, pues como se puede apreciar, a día de hoy, durante la lactación, pues no hay ningún fármaco que pueda ser administrado, sino que, aunque sí se administrara, habría que retirar esa leche. Bien, ¿por qué se desarrollan las resistencias antibióticas? Hay una serie de factores, bueno, pues, lógicamente hay una inadecuada utilización de fármacos. El factor más influyente es la frecuencia del tratamiento. Cuanto más se desparasiten, más probabilidad hay de que aparezca esta resistencia. Sin embargo, yo diría que el factor más importante es la subdosificación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en la explotación, como ya saben, a la hora de administrar el tratamiento antiemítico, estos tratamientos se ajustan al peso de los animales. No es viable pesar a los animales de forma individual para estimar una dosis para cada uno de ellos, pero en vez de hacer una estimación visual a ojo, lo que habría que hacer es seleccionar aquellos animales, los más grandes del rebaño, pesar a esos animales
y fijar la dosis para el animal que tenga el mayor tamaño, ¿no? Esa dosis para la del animal mayor se podría administrar al resto del rebaño. No pasaría nada por administrar una dosis superior, ya que en general todos los fármacos antihelmínticos son bastante seguros y no habría problemática. Pero sí que la tiene el hecho de administrar una dosis por encima de la indicada. ¿Por qué? Pues porque van a quedar parásitos sin eliminar, ¿no? Después también hay que tener en cuenta las especies de helmintos. Algo importante es que hay fármacos, como por ejemplo los benzimidazoles, que pueden ser eficaces frente a los nemátodos, pero también frente a Fastiola atápica. Lo que ocurre es que la dosis de tratamiento es diferente, es mayor para Fastiola. Si no se hace un diagnóstico correcto, un diagnóstico coprológico antes de la administración del fármaco, vamos a obviar probablemente la presencia de Fastiola, ya que las infecciones por nematodos gastrointestinales son mucho más frecuentes que las infecciones por Fastiola. El cuarto de los factores, bueno, la falta de alternancia de tratamientos, pero no de fármacos como tal, sino de familia de antihelmínticos. Si se está desparasitando 2 veces al año, pues lo que sería conveniente es que esas 2 desparasitaciones se realizaran con fármacos de familias diferentes. Y finalmente la importación de las resistencias, es decir, la entrada de animales nuevos al rebaño. Esos animales siempre van a tener que estar en un periodo de cuarentena durante el cual se le haga una coprología y se confirme o no la presencia de parásitos y se le administre el tratamiento adecuado. Y por supuesto habría que confirmar la eficacia de ese tratamiento para evitar la importación de las resistencias. Por lo tanto, ¿cómo podemos evitar o retrasar la aparición de estas resistencias? Bien, estos puntos ya les acabo de comentar. No usar, bueno, el primero es un poco de perogrullo, no usar antihelmínticos si hay sospecha de resistencia, ¿eh? Primero habría que hacer unas pruebas para detectar la resistencia. Administrar la dosis correcta, comprobar que las pistolas dosificadoras pues dosifican bien, pesar al animal más grande del rebaño, rotar los fármacos antihelmínticos, las familias, cuarentena más coprología más parasitación a los animales que se introducen nuevos al rebaño, tratamiento según la necesidad real. Esto sobre todo está indicado para aquellas explotaciones o para aquellos lotes de animales, por ejemplo, que no salen a pastar, que no están pastando, y por lo tanto hay que reducir, o la finalidad al fin y al cabo es intentar reducir el número de tratamientos o solo tratar cuando es necesario. Y todo esto pasa por realizar un diagnóstico correcto, ¿eh? Que es algo que no se hace siempre, que se hace muy pocas veces. Una coprología es un método diagnóstico sencillo y barato y pues evitaría muchos de estos problemas. Bien, ¿cuál es la situación a nivel mundial en cuanto a los niveles de resistencias? Pues en Europa este fenómeno es un fenómeno que afecta no solo a los rumiantes, también a otras especies, pero en cuanto a los rumiantes se ha descrito ya en toda Europa, tanto a pequeños rumiantes como en vacuno. En Australia es un problema importante, de hecho hay algunos estudios en los cuales ni los benzimidazoles ni las lactonas han sido eficaces en ninguna de las explotaciones que se han incluido en estos estudios. Y una situación muy parecida, sobre todo en relación a los benzimidazoles, también la encontramos en Estados Unidos, que sería la gráfica de aquí abajo. En nuestro país, ¿cómo estamos trabajando al respecto? Bueno, pues lo comenté previamente, pero sí que me gustaría recalcar que dentro de la red Combat, que es una red formada por todos estos países, pues estamos intentando desarrollar diferentes técnicas para controlar los helmintos. Lo primero que estamos intentando es desarrollar nuevos métodos de diagnóstico. Estamos trabajando con métodos no solo coprológicos, sino también inmunológicos para poder detectar la infección incluso en la propia granja. Estamos estudiando nuevas medidas de manejo de los animales, como veremos también al final de la presentación. Y algo bastante interesante, que son qué factores socioeconómicos están relacionados con la utilización de los fármacos. Es decir, a la hora de administrar un tratamiento,
qué es lo que influye al ganadero para tratar con un fármaco o con otro. Es verdad que ahora con el tema de la receta electrónica, pues estos factores pues ya no son tan influyentes como lo eran antes, pero no dejan de estar ahí. Bien, en nuestro país, mi grupo de investigación a lo largo de bastantes años, incluso antes de que yo estuviera como tal dentro del grupo, hemos estado estudiando pues cuál es la incidencia, la presencia de estas resistencias principalmente en la provincia de León y provincias limítrofes, lo que es todo pues, Zamora, Valencia, Valladolid. Y hemos estudiado, sobre todo nos hemos enfocado en el ganado ovino, ¿no? Pues incluso tenemos datos previos al año 2000 con un 13% de resistencia dentro de las explotaciones muestreadas, que hemos visto que se ha ido incrementando a lo largo del tiempo. Hemos pasado de un 13% a un 23,6% y los últimos datos, aunque a partir de este otoño vamos a empezar a actualizarlos, ha sido que el 34% de las explotaciones resultaron resistentes a los bencimidatos. En cuanto a las lactonas macrocíclicas, sí que es verdad que estimamos que un 27% de las explotaciones eran o resultaron resistentes. Sin embargo, un dato que nos llamó bastante la atención es que en unos años, desde primeros del año de la década del 2000, 10 años más tarde, había habido un incremento del 7% de las explotaciones que presentaban resistencia a más de un fármaco hasta un 27% de las explotaciones. Es lo que llamamos el fenómeno de la multiresistencia, que es que no solo es resistente a una familia de fármacos, sino a más de uno. En cuanto al ganado vacuno, es cierto que la situación, incluso a nivel mundial, no suele ser tan grave como el ganado ovino, porque las desparasitaciones suelen ser menores, pero ciertamente nos sorprendió mucho que el 60% de las explotaciones de vacuno pues incluso presentaban resistencia a las lactonas macrocíclicas. Bien, ¿cómo o qué métodos utilizamos para detectar lo que son las resistencias? Voy a explicar aquí algunos de estos métodos por si alguno de ustedes pues, pudiera estar interesado también en algún momento determinado de llevarlos a cabo. Yo, por supuesto, si se quieren poner en contacto conmigo, pues les pasaría incluso también los protocolos para realizar, sobre todo este que es el ensayo in vivo. Bien, el ensayo que utilizamos en la propia granja es el ensayo de reducción de huevos en heces. Es un ensayo muy sencillo y se trata de realizar una coprología en unos animales en concreto de la explotación el mismo día que se administra un tratamiento antihelmíntico. En esa coprología, lógicamente en estos animales sí que la dosis tiene que estar bien calculada, o sea que sí que se deben de pesar los animales. Y en función tras realizar la coprología, pues vamos a determinar la carga parasitaria. Esta prueba se puede utilizar para cualquiera de las familias de fármacos. Volveríamos a los 14 días. Aquí sí hay que tener en cuenta qué día después del tratamiento habría que volver a recoger de nuevo las heces, porque este día sí que va a poder variar en función del tratamiento en el cual estemos observando la resistencia. Pero por lo general suele ser entre el día 10 y el día 14. Después de esta administración, recogemos de nuevo las heces y mediante el recuento de huevos vamos a determinar si ha habido una reducción o no. Lógicamente, si no hay huevos, pues el fármaco ha sido eficaz. Sin embargo, si la reducción de estos huevos ha sido menor al 90%, podemos decir que hay resistencia, y si esta reducción es entre el 90 y el 95%, puede empezar la resistencia y sospecha de resistencia. Este es un ensayo bastante sencillo de hacer, pero es verdad que supone pues, ir a hacer 2 visitas a la granja, el envío en 2 ocasiones de las muestras a un laboratorio, etc. Y nosotros ya hace años hemos desarrollado lo que llamamos los métodos in vitro,
para detectar las resistencias tanto frente a los benzimidazoles como frente a las lactonas macrocíclicas y el levanosol. Es un ensayo en el cual el veterinario va a la granja solo en una ocasión y lo que se hace es se recogen las heces. A todo esto las heces siempre se recogen directamente del recto. En este caso se recogen las heces de los animales, se guardan dentro de un frasco y ese frasco, bueno, bote de plástico, se llena de agua hasta arriba en la explotación y se cierra para evitar que entre aire dentro del bote. Cuando nosotros recibimos las heces en el laboratorio, lo que hacemos es separar, como si fuéramos los huevos del resto de las heces y nos quedamos con los huevos lo más limpios posible. Es importante que el bote venga sin aire porque si no dentro del huevo se desarrollaría la larva y no podríamos hacer el ensayo. Pues bien, una vez que tenemos concentrados los huevos, estos huevos se exponen a diferentes concentraciones de fármaco en función del ensayo y después de incubar los huevos con los fármacos, vamos a ver si se ha desarrollado una larva o si el huevo pues, se ha muerto. Si el huevo se ha muerto es que el fármaco ha sido eficaz y por lo tanto no hay resistencia. Y si ese huevo ha evolucionado a esta larva, pues es que el fármaco no ha sido eficaz y por lo tanto sí que hay resistencia. La verdad es que este es un ensayo bastante sencillo y a día de hoy estamos prediciendo bastante bien lo que es la resistencia gracias. Finalmente tenemos pruebas moleculares, porque sobre todo las hemos desarrollado para los benzimidazoles porque sí que está demostrado que se asocia con una serie de mutaciones en un gen concreto. Bien. Retomando el tema de cuáles son las consecuencias de las infecciones por nematodos gastrointestinales en ovino, como dije al principio, sí que me gustaría explicar uno de los estudios que hemos llevado a cabo recientemente, que es el efecto del tratamiento antihelmíntico sobre la producción de leche en rebaños con diferentes niveles de infección por nematodos gastrointestinales. Este estudio formó parte de un proyecto de mayor envergadura que lo hicimos en colaboración pues, con la cooperativa Bajo Duero Covadonga. Bien, lo que queríamos en concreto era ver cómo afectaban los parásitos, las infecciones por nematodos gastrointestinales sobre la producción de leche, cuando estos niveles de infección eran bien altos o bien bajos, pero al mismo tiempo cómo afectaba la administración de un tratamiento antihelmíntico, en este caso un benzimidazoles. Pues bien, el primer paso a realizar fue la selección de rebaños para este estudio. Al final nos quedamos con 8 rebaños porque estaban muy bien caracterizados, es decir, tuvimos por una parte 4 rebaños en los cuales las eliminaciones medias de huevos por gramo de neces rondaban entre los 100 y los 150 huevos por gramo de neces, es decir, son niveles bajos de infección. Y teníamos por otro lado 4 rebaños con infecciones altas de más de 400 huevos por gramo de neces. Bueno, pues toda esta selección fue gracias también a la colaboración y la participación de los veterinarios de Covadonga. Una vez que seleccionamos estos rebaños, en este caso se trata de rebaños en lactación. Los animales que se seleccionaron para el estudio eran hembras que estaban durante el periparto, antes del parto, y fue en ese momento, antes del parto, cuando se administró un tratamiento netovimin, que es un provenzimidazol y apacil. Y en este caso se administró, como ya comenté anteriormente, debido a los tiempos de espera que tienen prácticamente todos los fármacos antihelmínticos, debido a esta problemática y que lógicamente el ganadero no quiere eliminar la leche en caso de que realizara una desparasitación a lo largo de la lactación, la conducta normal o lo más frecuente es desparasitar antes de la lactación. Pero en este caso, además de administrar el tratamiento, sí que nos interesaba confirmar la eficacia del fármaco. Por lo tanto, realizamos la prueba que acabo de describir, es decir, estos animales que se encontraban desparasitados ese día se recogieron heces, pero se volvieron a recoger heces a las 2 semanas para determinar si en estas 8 explotaciones el fármaco iba a ser eficaz o no.
Además, en estos animales, este estudio se hizo con animales a nivel individual. En total, trabajamos con 30 animales por explotación. Vuelvo hacia atrás. Un grupo tratado con el fármaco y otro grupo no tratado, control. Y estos 30 animales se determinó en determinados momentos de lo que es la lactación, pues la producción, expresada como kilos por oveja y día, ¿no? En concreto, en 4 momentos de la lactación se hicieron esas determinaciones y al final del ensayo lo que hicimos fue determinar el rendimiento lechero para cada animal. Para ello lo que hicimos fue estimar lo que es la producción de leche entre entre dos estimaciones consecutivas. Por lo tanto, estimamos la producción en 3 periodos y finalmente sumamos lo que fue la producción de estos 3 periodos para tener lo que es la producción total individual al final de la lactación. Bien, ¿qué fue lo que observamos? Bueno, el primero de los resultados, en relación a las infecciones por nematodos gastrointestinales, fue determinar que las eliminaciones medias el día del tratamiento, lógicamente, eran significativamente diferentes entre aquellas explotaciones con niveles bajos de infección y aquellas explotaciones con niveles altos, y que tras realizar la prueba de reducción de huevos tras el tratamiento con el Mentovimin, pues prácticamente, con excepción de la explotación número 12, como se puede ver aquí, la eliminación o la reducción de huevos en heces fue mayor del 95%, por lo tanto, todas las explotaciones resultaron susceptibles, a excepción de una, que sería esta, que pudiera considerarse sospechosa de resistencia. Pero bueno, aún así la incluimos también dentro del estudio y asumimos la eficacia del fármaco. En cuanto a los rendimientos lecheros, al finalizar el estudio, lo que sí que pudimos observar es que de media, a nivel individual, o sea, el promedio de cada uno de los animales que pertenecían a explotaciones con niveles bajos de infección, la producción total fue de 226 kilos. Sin embargo, aquellos animales que pertenecían a explotaciones con altos niveles de infección antes del parto fue de 101, es decir, había una diferencia de 125 kilogramos, es decir, los animales con niveles bajos de infecciones por nematodos gastrointestinales produjeron un 55% más que aquellos que presentaban niveles altos. Esto era un hecho esperable, ya os comenté al principio de la charla que las infecciones iban a influir directamente sobre las producciones de leche. Y como se puede ver en este gráfico, pues hay una relación inversamente proporcional, lo que es huevos por gramo de heces y rendimiento leche. Una correlación negativa y muy significativa. Bien, también queríamos estudiar la eficacia de la administración del Mentovimin frente a las infecciones, y estos serían los resultados a grandes rasgos de cada una de estas 8 explotaciones en función y cada uno de los grupos. Acuérdense que dentro del estudio había un grupo que se trató con el fármaco y otro grupo que no estaba tratado con el fármaco. Bien, aquí obtuvimos resultados un poco sorprendentes, ¿no? Porque o mejor dicho, no son todo lo que esperábamos, pero bueno, tiene su explicación al fin y al cabo. Bien, en esta gráfica lo que se observa es el rendimiento lechero del grupo no tratado en comparación con el grupo tratado. Lógicamente, cabría esperar que los animales que han sido tratados pues produjeran más, el rendimiento final fuera mucho mejor que los no tratados, pero no fue así para todas las explotaciones. En 4 de las explotaciones, el grupo tratado produjo más que el no tratado, un 13,3%,
que son las explotaciones 3, 4, 7 y 8. Sin embargo, en otras 4 explotaciones fue el grupo no tratado el que produjo más que el tratado. Había una diferencia del 5,5%, que son estas que están con números negativos, la 1, la 2, la 5 y la 6. Pues bien, cuando medimos el rendimiento lechero en los animales de forma individual, en función de su grupo, o sea, cuando tuvimos en cuenta como factor el tratamiento o no, sí es verdad que en general todos los animales de todas las 8 explotaciones, los animales tratados produjeron un 5,6% más, pero lo cual no es muy significativo teniendo en cuenta que el grupo no tratado, bueno, pues solo hubo una diferencia prácticamente de 10. Al realizar un análisis estadístico de todos estos datos, la conclusión fue que el tratamiento con metovimin antes del parto no influyó, no fue un factor determinante sobre el rendimiento del lechero al incluir todas estas explotaciones. Bien, si dividimos las explotaciones en función de los niveles de infección, es decir, aquí vamos a tener en cuenta no solo el tratamiento, sino si un animal pertenecía a una explotación con nivel alto o bajo de infección, los resultados que obtuvimos fueron los siguientes. En aquellas explotaciones con niveles bajos de infección, es decir, alrededor de 100 huevos por gramo en heces, los animales que estaban tratados sí que produjeron un 10% más que aquellos que no estaban tratados. Sin embargo, si nos vamos a las explotaciones con niveles de infección más altos, fueron los no tratados los que produjeron un 2,7% más que los tratados. ¿Cuál es la explicación a este fenómeno? Bien, lo vamos a ver. Bueno, simplemente por finalizar, aunque lo voy a explicar ahora, las conclusiones de este estudio, o las 2 más importantes, es la primera, sería que la administración de un tratamiento antihelmíntico previo al parto en ovino con bajas cargas parasitarias sí que puede mejorar el rendimiento de leche. Al menos es lo que observamos nosotros en este estudio, hubo una mejora del 10%. Sin embargo, cuando el nivel de infección es elevado durante el periparto, un único tratamiento antes del parto no mejoró el rendimiento lechero significativamente si el manejo es el mismo. ¿Qué quiere decir esto si el manejo es el mismo? Bien, esta explicación iría sobre todo enfocada a aquellas explotaciones con niveles altos de infección. Si nosotros estamos administrando un tratamiento de antídoto antes del parto y los animales después del parto van a continuar pastando en una misma zona o en la misma zona en la que estaban anteriormente, los mismos pastos, si antes del parto presentaban niveles de infección, aunque el tratamiento haya sido el adecuado y haya sido eficaz, se van a reinfectar durante la lactación y si las cargas parasitarias eran altas, van a volver a ser altas a lo largo de la lactación también, porque va a haber una reinfección. Lógicamente, hay un manejo alternativo de estos animales que pudiera darse, que aunque es algo que no se suele hacer, al menos en nuestro país, que es que estos animales pasten, no donde pasten habitualmente, sino pasten en pastos libres de parásitos. ¿Cuáles son aquellos pastos libres de parásitos? Pues bien, aquellos pastos en los cuales no ha habido animales pastando pues, durante al menos un año o que se han estado pastando pero haya sido pues, con otra especie hospedadora, por ejemplo con ganado vacuno. Pero esto solo se puede hacer, esto es muy importante, cuando hemos confirmado que la desparasitación ha sido eficaz, es decir, que no hay resistencia antihelmíntica. ¿Qué ocurre si esto lo hacemos en presencia de una resistencia que no hemos diagnosticado? Si nosotros administramos el tratamiento antihelmíntico, hay resistencia y movemos a los animales a los pastos libres, estos pastos libres de parásitos, como ha habido resistencia al tratamiento, los animales siguen
infectados y además van a ser infectados de parásitos resistentes. Lo que van a hacer es poblar ese pasto con parásitos resistentes. Por lo tanto, en este caso, estamos empeorando incluso lo que es el problema. Alternativa, pues poder utilizar, lógicamente, en aquellas explotaciones con niveles altos de infección, poder administrar un tratamiento durante la lactación, como puede ser la epinomectina, pues para disminuir estas cargas parasitarias a lo largo de la lactación. Bien, pues con esto ya concluyo mi presentación. Muchísimas gracias a todos pues, por su atención y bueno, aquí disponen también de mi dirección de email en caso de que algunos de ustedes pues, pudieran estar interesados en cualquiera de los temas que he expuesto. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, María. Muy interesante la ponencia. Estamos ya, bueno, recibiendo preguntas y demás que, bueno, que te haremos al finalizar la charla de Javi. Os animo a que sigáis enviando preguntas a través del chat. Y nada, damos paso a la ponencia de Javier. Así que, Javi, por favor, enciende la cámara y comparte pantalla y comenzamos. Bueno, pues muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, María, por esa charla tan interesante que nos has dado y por aceptar nuestra invitación al foro, ¿vale? También para que pues todos podamos un poquito aprender de siempre de todos vosotros que estáis en el día a día de la investigación. Agradecer también a la organización del foro, al resto de patrocinadores, al resto de colaboradores, porque bueno, al final entre todos sumamos fuerzas para que podamos seguir haciendo esta jornada y que todo el mundo pueda disfrutar de ella. Voy a cambiar un poco el mensaje porque al principio iba a decir que ojalá el año que viene, y lo sigo reafirmando, sea presencial, ¿no? Que todo el mundo nos podamos ver las caras. Eso significará que hemos dejado atrás o tenemos controlada la pandemia. Pero quiero rectificar una cosa porque minutos antes de empezar mi presentación pues he estado conversando brevemente con un ganadero que de aquí le mando un saludo y bueno, me ha hecho recapacitar, ¿no? Que si es posible el año que viene, aunque sea presencial, que también sea una parte telemática porque hay mucha gente que en el día a día de su trabajo en el campo pues no podrá asistir al foro de forma presencial y de esta forma pues puede seguir escuchando, aprendiendo y viendo estas jornadas tan interesantes. Mi presentación va a basar en explicaros el producto de Prezi, en explicaros algunos estudios que se han realizado durante el registro del producto en ovino y caprino. Y bueno, desde mi punto de vista, pues daros otras posibilidades de manejo o de formas de hacer o de aplicar los antiparasitarios en nuestras ganaderías, ¿no? Entonces, por hacer una breve introducción, ¿no? y recordar el origen de la epinomectina, como todo el mundo sabemos, es de la familia de las avermectinas, que todos pues, tenemos en mente, por ejemplo, las ivermectinas como las duramectinas, ¿no? Yo creo que todo el mundo que presente habrá utilizado alguna vez en su explotación o como veterinario una ivermectina y sabe de qué estamos hablando. Ya que no sé si es así, pero creo que podría ser uno de los antiparasitarios más usados nacionalmente o mundialmente. La pinomectina tiene una alta potencia de acción con una baja dosis efectiva contra los principales parásitos gastrointestinales de pequeños rumiantes. Y por tanto, la epinomectina es muchísimo más potente que una ivermectina, ¿vale? Aquí quiero describiros en un par de diapositivas, hablar muy poquito de la farmacocinética de Prezi inyectables en animales en lactación. Aquí vemos, por ejemplo, una gráfica. Voy a poner el puntero para señalaros. Vemos en la gráfica 3 líneas, una discontinua, que es el umbral de eficacia para la epinomectina. La línea clara es
la epinomectina inyectable a dosis de registro de 0,2 miligramos, o para que todos nos entendamos, de 1 mililitro por cada 100 kilos. Y la línea azul es la epinomectina inyectable a doble de dosis, ¿vale? Entonces, vemos perfectamente como con la dosis de registro es más que suficiente para alcanzar el umbral de eficacia frente a los parásitos. Y durante más de 7 días que está representado en la gráfica. También destacar el área bajo la curva que presenta epinomectina inyectable frente a epinomectina purón, ¿no? que es mucho mayor. Y lo que nos quiere decir esta gráfica que no es necesario duplicar la dosis porque no es el doble de positiva o el doble de efecto el que conseguimos cuando duplicamos la dosis. O sea que, al igual en caprino, también se ha hecho el mismo estudio y aquí lo que sí vemos es que las líneas caen más rápidamente y que la duración de la epinomectina pues, es algo menor en caprino que en ovino. Pero aún así lo suficientemente eficaz como para tratar los parásitos por encima del umbral de eficacia a dosis normal de registro y a doble de dosis pues sí ganamos ahí un par de días más de eficacia. Lo que se ha demostrado con estos estudios es que ya se sabe con muchos medicamentos que en caprino pues el producto se destruye más rápidamente, ¿no? A nivel, se metaboliza más rápido en caprino que en el resto de animales, ¿vale? Ahora voy a hablar de un par de estudios que he sacado del registro que se ha llevado a cabo de Prexis inyectable en Europa. Y bueno, por hacer mención a los dos principales, que yo creo así un poquito más destacados que pueden ser, el primer estudio se realizó en Grecia con los compañeros griegos en colaboración con la Universidad Griega, en el que se utilizaron 3 explotaciones, ¿vale? Y se escogieron unos 50 animales por rebaño, 50 animales para grupo tratado y 50 animales para grupo control. Estos animales se monitorizaron durante 28 días. Se empezó la monitorización de estos animales 7 días antes del tratamiento. El día 0 se pincha epinomectina purón a la dosis de 1 mililitro por cada 100 kilos. Y se empieza a monitorizar cada semana. Pues se hace un control de conteos de huevos en heces, se hacen coprocultivos y se pesan los animales en el día 0 y el día 28. En la siguiente gráfica vemos representados con la línea oscura los animales no tratados y con la línea clara los animales tratados. Y vemos cómo conforme van pasando los días de estudio, en los animales no tratados van aumentando las cargas de huevos en heces. Y al contrario que en los animales tratados, como hay un efecto muy positivo y baja casi a prácticamente el 100% de eficacia del producto durante los 28 días de estudio. También se vio, pesando los animales al inicio y al final del estudio, pues la pérdida de peso que sufren los animales que no se desparasitan y la ganancia de peso de los animales desparasitados, que viene un poco a reafirmar por lo que ya nos ha contado María, ¿vale? en su anterior ponencia. Y decir que los principales parásitos de estudio fueron Amoncus, Trichostrongylus y Teladorsalgia. A su vez, también se quiso demostrar la eficacia de Prexis inyectable en la producción de leche y el estudio consistió en tratar los animales día 0 y se vio la producción de leche durante los días 30, día 60 y día 90. Y vemos cómo los animales, conforme van pasando los días, va aumentando la producción de leche en los animales tratados y mayor que en los animales no tratados. Aquí hay que destacar que el día 60, los animales cuyo conteo de huevos en heces superó los 300 huevos por gramo, se le puso un segundo pinchazo de tratamiento. La conclusión del estudio fue que hubo una producción de leche media en los animales tratados de más un 8%. Por tanto, se demuestra la eficacia de Prexis inyectable en los lotes tratados de los 3 rebaños, bajando la carga parasitaria, aumentando la ganancia de peso de los animales tratados, aumentando la producción de leche
la producción media en los animales tratados. Y por poner un ejemplo práctico, pues bueno, he querido simular que cojamos un animal de unos 300 litros de media y que supone ese 8% más de media de lactación, ¿no? Pues supone sacar 24 litros más de media, que he puesto un precio, bueno, pues no sé si muy bajo o muy alto. Espero que esté mucho más alto y creo que está mucho más alto a día de hoy el precio de la leche de ovino. Pero a hacer 80 céntimos por litro, pues estamos hablando que sacamos 18 euros más por lactación, ¿vale? Según los datos de este estudio. El retorno a la inversión, si nos costara desparasitar al animal en torno a 1 euro, pues estamos hablando que es de 1,18. ¿Vale? Otro estudio que se hizo fue en razas en cabras de raza alpina, entre 1 y 3 años de edad, y aquí se quiso también comprobar la eficacia de Prexis inyectable frente a nemátodos gastrointestinales. Los principales nemátodos gastrointestinales en cabra se han verificado pues, que el amoncu y el tricostróngilo. Y el desafío que se propuso en este estudio pues bastante grande, porque para que nos hagamos una idea, en un estudio de este tipo lo que se suelen usar es a mitad de las larvas que se han utilizado en este. Se suelen utilizar en unas 3.000 larvas de amoncu y unas 6.000 de tricostróngilo, y en este estudio pues prácticamente se duplicaron las cantidades. Entonces se cogieron 5 grupos de animales, de 8 animales cada grupo, un grupo control infectado, no tratado, un grupo tratado e infectado, y a su vez dentro de este grupo hay 2 lotes de 8 animales, uno a dosis normal de registro y otro a doble de dosis, para ver si hay diferencia, y otro grupo para estudio de farmacocinética no infectado y tratado, también a dosis normal y a doble de dosis. Este estudio, perdón, no sé por qué no pasa la... Ahora, perdón. En este estudio que se publicó en la revista Veterinary Parasitology, y intervino también la Facultad de Nantes en colaboración con los compañeros de CEBA, se demostró que Prexis inyectable es un potente antihelmíntico contra los principales nemátodos gastrointestinales del ganado caprino, y que la dosis de 1 mililitro por cada 100 kilos es más que suficiente para alcanzar el nivel de eficacia. Todos conocemos las distintas vías de administración de los antiparasitarios. Dependiendo del producto y para qué parásito queramos tratar, pues podemos hacer uso de un antiparasitario o de diferentes vías de administración, ¿no? Desde mi punto de vista, todo lo que sea parásitos gastrointestinales, la vía inyectable nos puede aportar, creo que más biodisponibilidad en sangre, ¿no? que otro tipo de parásito, no porque sea más eficaz o menos eficaz, sino por el tema de que podemos desperdiciar mucho más productos a la hora de dárselo al animal. Ya sabemos que dándolo por boca, pues se mueve el animal o vía purón, o bueno, hay varias cositas en el manejo que puede fallar, por ejemplo, la dosis, ¿no? Que tan importante es, como ha hablado María anteriormente. Un poco relacionado con lo que ha comentado María, pues, ¿qué nos puede provocar un animal con una carga parasitaria alta? Pues nos puede provocar que disminuya la condición corporal, ¿no? Como hemos visto en el estudio anterior, pierden peso. Como ha dicho María, no es normal que una carga parasitaria mate al animal, porque no es el objetivo del parásito. El objetivo es pues, quedarse ahí y chupar del animal. Pero con unas altas cargas parasitarias y si se da la casualidad, pues puede haber bajas de animales en la explotación, bajadas de la inmunidad que pueda abrir las puertas de entrada a otras enfermedades. Y como se ha demostrado en los estudios de María y en los estudios de los compañeros pues, de Grecia, pues una menor producción lechera, ¿no? Entonces, todo esto yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Desde mi punto de vista, lo que actualmente se hace y lo habitual en España a día de hoy en desparasitar a los animales
siempre el manejo se suele hacer en el secado, sobre todo al principio del secado. ¿Por qué se hace en este momento? Bueno, pues al final es un poco ya manejo instaurado en las explotaciones. Es habitual desparasitar en el periodo seco porque es la ventana de trabajo en la que vemos que podemos mejor hacer todos los tratamientos en el animal. Pero de cara a pensar si es mejor para el animal, mejor para la productividad de la granja o si es más efectivo para combatir los parásitos, pues a lo mejor puede haber ciertas deficiencias, ¿no? en este manejo. Los antiparasitarios de aquí hacia atrás, pues la mayoría tenían unos altos periodos de retirada en leche o incluso no se pueden usar en leche. Entonces, pues es una de las cosas también por las que se hacía esta desparasitación en este periodo, ¿no? de la producción de la granja. Otra cosa que veo es la duración en plasma de los distintos antiparasitarios, que va desde 6-7 días que puede durar en plasma un antiparasitario oral hasta los 21 días que puede durar, por ejemplo, una premestina, ¿no? Entonces desde mi punto de vista veo alguna deficiencia en el manejo que se hace. ¿Que se puede hacer y que se hace? Bien. ¿Que depende de la época del año nos puede ser beneficioso? También. Pero yo, desde mi punto de vista, creo que podemos mejorar este manejo y se puede hacer o plantear de otra forma ahora que tenemos productos que tienen 0 horas de periodo de retirada en leche. También otra de las deficiencias que vemos es que solo tratamos al lote que está pendiente de parir y en ningún momento hacemos un abordaje de rebaño. Por lo tanto, desde mi punto de vista, veo muy importante desparasitar en la estación, en el inicio de la estación, referenciado también a los estudios que han hecho los compañeros, en los que se ha visto cómo hay un aumento de la producción de leche, y también porque podemos abordar el rebaño completo. Es decir, otra cosa que me ha gustado de la presentación de María es cuando hay mayor excreción de parásitos según la época del año, ¿no? Y vemos como en primavera pues hay mayor excreción, ¿no? Entonces, desparasitar los animales en la estación, incluso al resto de animales, haciendo desparasitación de rebaño completo, pues podemos sacar mejor provecho de esta actuación y que sea más beneficioso para la productividad de la granja. Tratamos animales en producción donde lo que tiene sentido es bajar la carga parasitaria para que el impacto sea mayor, ¿vale? Y como he dicho anteriormente, el limitado número de antiparasitarios autorizados para usar en ordeño, pues es una de las cosas que tenía más en cuenta la gente a la hora de hacer este manejo en la estación. Por tanto, ahora con un producto que es 0 horas leche, pues este manejo lo podemos encuadrar a hacerlo en todo el rebaño, animales incluso que están en la estación, y encajarlo en las dos principales épocas del año donde los parásitos tienen su mayor auge, ¿no? Como es la primavera y el otoño. Voy a describir un poco brevemente pues ya el producto que la mayoría de la gente ya lo conoce. Por aclarar un poco que hubo duda, estos tiempos atrás ha habido duda con el tema del packaging del producto. A día de hoy os podéis encontrar, como veis en la imagen de la izquierda, el producto todavía con que venga referenciado solo el bovino. ¿Por qué? Bueno, porque el producto fue autorizado en noviembre de 2020 por la Agencia Española del Medicamento y lo que se ha hecho es una modificación del registro. El producto no ha cambiado, el producto es el mismo. Por tanto, la Agencia Española autoriza a que se pueda seguir comercializando el producto con este packaging y por el motivo de que no se produzca un desabastecimiento en el mercado del producto, ¿vale? ¿Por qué se hace así? Es un producto con registro a nivel europeo. ¿Qué quiere decir? Que hasta que todas las agencias de cada país europeo donde está registrado el producto no autorice esa modificación, CEBA no puede hacer el nuevo packaging. ¿Por qué? Porque en el prospecto viene descrito el idioma y en el país en el que está registrado. Si no se hiciera así, cada vez que hay una nueva autorización en un nuevo país, tendríamos que retirar todo el producto
y volverlo a llevar a fábrica, volver a poner nuevo packaging. Entonces, al final, la agencia europea autoriza de esta forma la modificación del registro, en la que se añade que se puede usar en ovino y caprino y se puede seguir prescribiendo y recetando, aunque tengamos algunos viales todavía en circulación con este packaging. Ya en el mes de junio, quiero aclarar que ha entrado el nuevo packaging con el producto ya, en el que viene, en la foto de la derecha, viene indicado ovino y caprino, ¿vale? O sea que a partir de junio ya en la distribución habrá productos con este nuevo packaging. Recordaros los periodos de retirada en leche de 0 horas de precio inyectable y de 42 días en carne, al contrario que en el formato de vacuno. El formato vacuno eran 62 días en carne, ¿vale? En ovino y caprino es menor el periodo de espera de retirada en carne. Esto es muy importante porque si hacemos una desparasitación de rebaño completo lo tenemos que tener en cuenta. Es decir, si tenemos la idea o hay animales en la explotación para desviejes, tenemos que tener mucho cuidado de no desparasitarlo porque el periodo de espera es largo. También indicaros que a día de hoy las indicaciones actuales de Preci inyectable en pequeños rumiantes es solo para endoparásitos. ¿Por qué así? Bueno, porque se ha aprovechado el registro que ya había hecho para agilizar los trámites de registro y que el producto estuviera cuanto antes en el mercado. En los próximos meses, pues lo que se está intentando es hacer nuevos estudios en estos parásitos para que venga registrado también en estos parásitos, pero es a futuro. El Preci inyectable es una solución transparente, incolora, de amarilla pálida, subcutánea y a dosis de 1 mililitro por cada 100 kilos de peso vivo, ¿vale? Una dosis creo que fácil de recordar. Al contrario que las espirinomectinas purón, donde el volumen de dosificación pues muchísimo mayor, 20 veces más en mililitros y 5 veces más en concentración de miligramos. También decir que la seguridad del producto es muy alta, está muy bien tolerado, tanto en caprino como en ovino. Según los estudios de seguridad realizados con la administración de Preci, repetidas 3 veces con un intervalo de una semana, a 1, a 3 y a 5 veces la dosis. Por tanto, podemos estar tranquilos que el producto es bastante seguro. Y bueno, pues deciros que es muy frecuente que se produzca en una leve hinchazón, ¿no? En la zona de inyección, que suele desaparecer entre 16 y 18 días. Por último, por destacar las principales características del producto y, bueno, la principal y más importante desde mi punto de vista, pues el 0 horas de tiempo de espera en leche, ¿no? Que es una ayuda al sector de los pequeños rumiantes y al sector de leche, sobre todo, para poder hacer tratamientos antiparasitarios de otra manera, ¿no? Baja dosificación y volumen, se utiliza muy poquita dosis para tratar los parásitos y para dosificar a los animales, por tanto, bueno, es otro punto a su favor. Tiene una alta biodisponibilidad en cabra y oveja y no se excreta en leche. La farmacocinética es mucho mejor que la del purón, se ha demostrado en los estudios de registro. Muy fácil administración y buena jeringabilidad. Y bueno, un producto que, como la mayoría de ceba, pues vienen ya en Vial Class, que nos ayuda a mantener el producto, la durabilidad y sobre todo en posibles caídas que se nos rompa el bote. Y nada más. Muchas gracias a todos los asistentes por haber dedicado un ratito de vuestro tiempo esta tarde a escucharnos. Y ahí tenéis mi correo, mi número de teléfono, por cualquier duda que os pueda surgir, pues atenderé muy gustosamente. Cualquier pregunta ahora, pasamos, si quieres, Alejandro, al turno de preguntas. Sí, bueno, os pediría por favor que os conectéis los dos la cámara y os activéis los micrófonos, ¿vale? Han llegado bastantes preguntas, o sea que bueno, voy a intentar dar lo mejor de mí mismo, ¿vale? Para ir sintetizando. A ver, bueno, primera, os voy sino diciendo de quién creo que es y si veis alguna cosa que queráis comentar el otro no hay problema, ¿vale? La primera es para María, ¿vale? O sea, aquí lo han indicado. María, ¿ha participado usted en varios estudios sobre resistencias genéticas a helmintosis? ¿En qué punto están los estudios de estas resistencias? ¿Qué heredabilidad tienen? ¿Se han adaptado como criterio en los programas de selección de los animales? Sí, pues
Así es. Yo llevo años trabajando y bueno, colaborando con el grupo de genética de la Universidad de León y sí hemos realizado algunos estudios para determinar qué caracteres fenotípicos se pudieran utilizar pues, para la selección de animales que son los animales lo que son genéticamente resistentes a la infección, ¿eh? No tiene nada que ver con la resistencia a los fármacos de lo que he estado hablando. En relación a esto, sí es verdad que los estudios que realizamos en su día, ya hace unos cuantos años, lo que estudiamos fue la heredabilidad de los fenotipos. He entendido el fenotipo como las características que se pueden medir en los animales asociadas a la infección. ¿Qué fenotipos tuvimos en cuenta en su día? Pues sobre todo, el más sencillo de determinar es la eliminación de huevos en heces, que nos está, lógicamente, a mayor número de huevos, mayor nivel de infección, pero también determinamos el título de las IgAs frente al antígeno somático del parásito de Teladoxacin. Es decir, mediante un ELISA determinamos el título de anticuerpos y sí que observamos que hay una correlación, en este caso, negativa. Cuanto mayor era el título de anticuerpos, menor eran las cargas parasitarias. Y finalmente, estudiamos un tercer fenotipo, que eran los niveles de pepsinógeno sérico. El pepsinógeno, o sea, sobre todo las infecciones por nematodos gastrointestinales de especies que están presentes en el abomaso, hay un aumento de los niveles de pepsinógeno y se pueden determinar. Y está relacionado también con la infección. Nosotros en su día realizamos este análisis en ovejas de raza churra, en adultos, y sí es cierto que se esperaba, o sea, por otros estudios en los que hemos tenido de referencia que la heredabilidad de los tres fenotipos, el más heredable era la eliminación de huevos. Esto ocurría en otros estudios con animales jóvenes, pero no ocurrió así con animales adultos, sino que la heredabilidad en aquel caso fue mayor para las IgAs y el pepsinógeno. ¿En qué punto estamos a día de hoy? Pues continuamos estudiando marcadores, en este caso marcadores genéticos, nivel de expresión de genes que se asocian directamente con la resistencia genética y también que sean fácilmente medibles. La verdad es que estamos en un punto que sí que hemos determinado que hay una serie de genes que podrían estar relacionados con la resistencia, casi todos son genes que se relacionan con la respuesta inmunitaria del animal, pero es verdad que a día de hoy, al menos que yo sepa, en España tampoco se están realizando selección genética para la resistencia a parásitos, algo que sí que se está realizando en Nueva Zelanda, en Australia, en otros países, en concreto en función de la eliminación del número de huevos. Vale, ok, gracias. Luego otra pregunta, yo creo que esta es para Javi, ¿vale? Sobre el tema de los productos que permiten el uso en lactación. Si está justificado ahora que hay productos que permiten el uso en lactación, ¿qué sería mejor? Si es mejor desparasitar por lote o por rebaño completo. Bueno, yo creo que lo has explicado algo, pero si quieres aclararlo. Sí, yo desde mi punto de vista, ahora que se puede utilizar un producto en lactación, también que conteste María, por favor, veo más sentido poder bajar la carga parasitaria en todos los animales de la explotación para evitar posibles reinfestaciones. No sé, María, tu punto de vista, si... Sí, principalmente lo que has comentado tú y ya lo indicaste también en la presentación. Y yo, más que nada, tendría en cuenta también si los animales están pastando o no. O sea, yo sí que hago mucho hincapié en si los animales no están pastando y confirmas que las cargas parasitarias son muy bajas o nulas, pues quizá no sería necesario. Pero todo depende de la situación de la explotación y de los lotes que hay en cada explotación, lógicamente. Con respecto a eso, María, ya, si me permite, Alejandro, le hago una pregunta en directo. Si están pastando los animales y desparasitamos, ¿cuánto tiempo recomiendas que no pasen los animales por esa zona, ¿no? Para evitar las reinfestaciones? Si podemos hacer un manejo de pastos.
Se puede hacer manejo de pastos siempre y cuando controles los pastos. Es decir, que a lo mejor piensas que es mejor mover a los animales a otros pastos, pero tienes que saber si en esos pastos han estado pastando, no tus ovejas, a lo mejor las ovejas del vecino, no lo sé. O han estado pastando otras especies de ganado que puedan también bajar, por ejemplo, el ganado vacuno, que pueda bajar la incidencia de parásitos de ovino. Si se tiene información, sí se podría un poco combinar. Y en propietarios que tienen su propia explotación, de su propia finca. Claro. Pues dependerá de la disponibilidad. Claro. Vale. Había una pregunta también que hablaba sobre eso, ¿no? ¿Cuál sería la mejor estrategia de manejo de pastoreo para controlar las parasitosis? Un poco lo que has comentado. Vale, luego teníamos otra pregunta que se refería a qué número de huevos en una coprología se considera mínimo para tratar a los animales. ¿A partir de qué nivel? Es la pregunta del millón, ¿verdad? Es que es verdad. Nosotros, convencionalmente, siempre habíamos estimado a partir de 150 huevos por gramo de heces se desparasita. Por debajo de 150 huevos no se desparasita. Pues bien, fue por una de las causas por las cuales incluimos en este estudio los 4 rebaños con los niveles bajo de infección y los comparamos con los 4 rebaños con niveles altos. Es decir, si nos hubiéramos fiado de este límite de 150, esas explotaciones no las hubiéramos desparasitado porque las que tenían niveles bajos estaban entre 100 y 150. Y aún desparasitándolas, sí que vimos una mejoría hasta el 10% en la producción lechera. Hay algo que pues quizá a lo mejor tendríamos que bajar ese nivel a lo mejor a 100, también dependiendo de, pues a lo mejor los animales que están en lactación sí que se va a ver un beneficio de la desparasitación y a lo mejor niveles mucho más bajos, pues a lo mejor animales adultos que simplemente estén en pastoreo. O sea, yo creo que también hay que ver de qué animal estamos hablando, cuál es el lote, cuál es la situación de ese lote. Es decir, si podemos obtener un beneficio de esa desparasitación, como por ejemplo durante la lactación, pues yo con estos resultados que hemos obtenido sí que desparasitaría animales entre 100 y 150. Pero sí es verdad que esto mismo se ha visto en otros estudios en vacuno, no en España, sino en Bélgica, en el que también desparasitando vacas con niveles de infecciones muy bajos en lactación, sí que se mejoraban los rendimientos productivos. Es decir, en caso de la lactación, yo sí que desparasitaría incluso con niveles de 100 huevos por gramo. Muy interesante. Sí. Vale, luego me preguntan por aquí, ¿cuánto tiempo hay que dejar una cerca en reposo para evitar reinfecciones? 1 año. Más o menos. Lo que ocurre que, a ver, importante, lo que comenté también en la presentación, esto sí que es viable, es decir, el hecho de mover animales a pastos libres que llamamos, es decir, que a lo mejor durante 1 año no ha estado pastando ningún animal, se puede hacer siempre y cuando se haya confirmado la eficacia del tratamiento. Porque nosotros desparasitamos a los animales, el tratamiento es eficaz, por lo tanto, no van a estar eliminando huevos. Y esos animales entrarían en ese pasto. ¿Qué ocurre? Si tenemos una explotación con resistencia, ese pasto libre de parásitos solamente se va a infectar con parásitos resistentes. Entonces, ahí sí que estamos empeorando el problema. Entonces, cada explotación tiene que, o sea, para realizar este manejo también hay que conocer muy bien la situación de cada explotación. Si estamos hablando de explotaciones resistentes, pues hay otra metodología, hay otro manejo cuando se trata, pues a lo mejor de niveles de resistencia muy altos, de los cuales aquí no he hablado porque bueno, ya a todo no da tiempo. Pero es algo que ya se está haciendo en otros países, que es de tratar solo a los animales que presentan eliminaciones más elevadas en el rebaño, no desparasitar a todos los animales del rebaño. Son tratamientos que se llaman selectivos, pero eso sería ya
cuando los niveles de resistencia sean muy altos. Es que es complejo dar una solución general porque depende de cada explotación. Del manejo. Vale, luego hay otra pregunta que es la subida de las temperaturas, bueno, a causa del cambio climático, si está beneficiando la proliferación de parásitos o si es algo que se prevé que a futuro vaya a más. Pues depende de la zona del planeta, sí. Es decir, aquí en España, a ver, como comenté, la evolución o la supervivencia de los parásitos va a depender de dos factores: temperaturas y humedad. Temperaturas suaves favorecen, si nos vamos a temperaturas extremas, temperaturas altas, les va a matar. Pero ¿qué ocurre? Que el cambio climático no solo lo que hace es, va a haber un aumento de temperaturas a lo mejor en zonas más frías, y también va a haber aumento de pluviosidad muy concentrada en determinados momentos del año. Este fenómeno ya se ha visto, por ejemplo, en Inglaterra, en Reino Unido en concreto. Dentro de los nematodos gastrointestinales hay diferentes especies. Y una de ellas, que es Haemonchus, a día de hoy incluso se está utilizando como indicador de cambio climático. ¿Por qué? Porque Haemonchus es un parásito que vive principalmente en zonas tropicales, es decir, del planeta. Pluviosidades muy altas, humedades muy altas y temperaturas cálidas. Y sí que se está viendo un incremento en determinadas zonas de la prevalencia de Haemonchus. ¿Qué ocurre? Que además Haemonchus, dentro de los nematodos gastrointestinales, es el más patógeno porque es hematófago. Por lo tanto, si se aumenta la presencia de Haemonchus, también la consecuencia para los animales va a ser muchísimo más negativa, porque los animales van a presentar muchísimo más anemia, es decir, las consecuencias van a ser peores, no solo a niveles de cargas parasitarias, sino también del estado sanitario de los animales. Así que sí. Se preguntaba también, yo creo, una muy similar sobre qué época del año se produce el ciclo de los principales parásitos y si se puede decir que en verano ahí es cuando menos actividad hay del ciclo. Entiendo que es un poco dependiendo, ¿no?, de la zona de donde estemos hablando. Sí. Lo que he explicado en la presentación, bueno, pues serviría quizá más para el norte de España. Lógicamente el sur, las temperaturas son más altas, los meses de verano son mucho más secos, incluso la primavera. Todo depende de la zona, incluso dentro de la misma zona, de cómo sea ese año, o es invierno, es otoño, o sea, es muy variable también a lo largo de los años. Ok, luego otra pregunta. Si se promueve la resistencia al fármaco, si se utiliza más antiparasitario de lo indicado. O sea, yo creo que lo referías hacia la subdosificación en tu presentación. Exacto. Aquí dicen como si se sobredosificara. No, porque ahí sí que estamos asegurando que eliminamos todos los parásitos. El problema es con la subdosificación, cuando dejamos parásitos todavía presentes y algunos de esos pueden ser resistentes, entonces estamos favoreciendo lo que es la resistencia. Sí, aquí, bueno, un poco lo que promovemos como CEBA y como con EPRECIS es, bueno, intentar ser lo más precisos posible con la dosis indicada y como ha explicado Exacto. Javi, bueno, es muy sencillita de recordar y damos todos los utensilios que están a nuestra mano para poder ayudar a hacerlo a hacerlo de la manera más eficaz. Vale, a ver, es que han llegado unas cuantas y esta ya os la he preguntado. Vale, esta ya está. Vale, preguntan una aquí si es posible analizar el pasto antes que los animales. Entiendo que es un pasto controlado, ¿no? A la hora de... Sí, hay técnicas para determinar lo que son las cargas parasitarias, para determinar el número de larvas que hay en el pasto. Sí que nosotros no hemos trabajado, la verdad, en este tema en concreto, pero sí que es verdad que hay unos muestreos que están protocolizados para pastos de X hectáreas, cuántas muestras de hierba hay que recoger, en qué zonas, dónde, con qué frecuencia. Y es verdad que después en el laboratorio toda esa hierba recogida se filtra
y se dejan a través de los filtros, pues las larvas que están presentes en la hierba pasan los filtros y se puede cuantificar los parásitos. Vale, luego aquí veo otra pregunta que, bueno, también yo creo que es otra de las preguntas del millón, sobre todo un poco también para tu zona y en tu experiencia, ¿cuándo se debe tratar para acabar con el oestrus, el famoso oestrus? Sí, pues a ver, la teoría nos dice que deberíamos de desparasitar, o sería más fácil de desparasitar cuando cuando comienza lo que es el vuelo de la mosca, ¿no? Cuando empieza lo que es el ciclo biológico, que todo cuando empiece va a depender también de la zona, pero no deberíamos de esperar a que se desarrolle el oestrus dentro de los senos nasales. ¿Por qué? Pues porque cuanto mayor sea el tamaño de esa larva, más difícil también va a ser para el animal de eliminarla. Entonces, es mejor hacer el tratamiento cuando son las primeras fases, larva 1, larva 2, que no esperar a llegar hasta la larva 3. Ok. Y luego aquí ha entrado otra pregunta, yo creo, sobre lo que comentabas antes de la desparasitación selectiva. Si recomiendas desparasitar selectivamente, delgadas, jóvenes, etcétera, y dejar sin desparasitar animales con una buena condición corporal. Esto se está haciendo, pero cuando hemos confirmado la resistencia. Es decir, cuando vemos que las reducciones del número de huevos NC son muy bajas, sí que se han utilizado pues, diferentes parámetros porque aquí el problema viene ahora, o la complejidad, mejor dicho. Los tratamientos selectivos sí que son correctos y se han visto que son adecuados cuando hay resistencia por un tema. Cuando se administra un tratamiento solo a unos animales en concreto, lo que hacemos es que los animales que todavía presentan parásitos, esos parásitos que están presentes dentro de los animales que hemos dejado sin desparasitar, pueden ser resistentes o pueden ser susceptibles. Porque el hecho de que sea resistente es un carácter del parásito, del gusano que está infectado. Lo lógico es que haya pues, una población, una mezcla de esa población dentro de un animal. Cuando desparasitamos solo a un grupo de animales, esos animales que hemos dejado libres de fármaco van a estar eliminando huevos con heces y van a eliminar huevos con heces de parásitos resistentes y de parásitos susceptibles. Por lo tanto, favorecemos y mantenemos una subpoblación de parásitos susceptibles. Eso sería con los tratamientos selectivos que administramos el tratamiento solo a un número determinado de animales. Si eso lo comparamos con administrar el tratamiento a todo el rebaño, ¿qué ocurre? Que en casos de resistencia, si desparasitamos a todo el rebaño, los animales van a seguir eliminando huevos, y esos huevos van a proceder solo de los parásitos resistentes. Es decir, que cuando los animales salen al pastar, esos huevos llevan el genotipo de resistentes. Por lo tanto, los pastos se están plagando de parásitos de huevos resistentes. Sin embargo, al dejar a los animales libres de fármaco, pues al menos tenemos una población resistente y una susceptible que va a ir diluyendo esa pequeña población susceptible a los resistentes. Esa es la teoría. Pero la complejidad es la elección de esos animales. Es decir, puede ser pues, por condición corporal, se está haciendo en algunos países por ganancia de peso, es decir, con jaulas automatizadas que directamente identifican al animal, calculan la diferencia de peso entre el último testaje y directamente ya va seleccionando animales en función de la ganancia de peso. Eso sobre todo se suele hacer en el ovino de carne, pero en países del norte de Europa. Aquí se ha hecho alguna experiencia con condición corporal, pero que yo sepa, a día de hoy todavía en España es verdad que nosotros sí que hemos visto alguna explotación con niveles de resistencia muy altos, no es lo normal. También es verdad que aquí
los niveles de resistencia que hemos visto no son tan altos como en otros países como para decir que en la explotación, bueno, algunas sí que se nos ha dado el caso, pero bueno, no sería lo normal el hecho de administrar tratamientos selectivos, pero bueno, que llegado el momento sí que se podría estudiar también el cómo hacerlo. Ok. Y luego creo que ya es la última pregunta. Yo la verdad que lo desconozco. Nos preguntan sobre qué antiparasitario sería de elección para Dicrocelium. Dicrocelium. Sí, yo... Para Dicrocelium netovimin, es un probencimidazol. Lo único que hay que tener cuidado con la dosis porque es mucho más alta que para gastrointestinal. Exacto. Sí. Entonces hay que ajustar muy bien la dosis. Vale, y creo que la última que justo acaba de entrar, si es posible encontrar larvas de oestrus en junio en un rebaño de ovino de leche estabulado en León. Es como muy directa. Hombre, si está estabulado, los animales... León tampoco es zona endémica. Si nos vamos a Zamora, la cosa cambia. No. Bueno, entiendo que es León, Zamora, ¿no? Más o menos, bueno. Claro, o sea, no depende, porque a lo mejor en León no hay, pero Zamora bajamos un poco y ya nos encontramos con una zona que sí hay. Si está estabulado en función, si no hay moscas dentro de la explotación, pues dependiendo de cómo estén esos animales estabulados, si es posible que estén en contacto con la mosca o no. Una pregunta que te quería hacer aquí, María, en cuanto al tema de muchas veces del pasto, a veces hablamos sobre animales estabulados, ¿no? Pero también a veces está el caso de animales estabulados en los cuales entra la comida, lo que sea, la paja o lo que sea. ¿Os habéis encontrado a lo mejor algún problema de parásitos intestinales que aunque un rebaño piense que esté estabulado y a lo mejor no tenga la necesidad de desparasitar, sí que pueda tener problemas de parásitos por la entrada de no sé, de hierba o de lo que sea? Normalmente, cuando están estabulados, las eliminaciones suelen ser bastante bajas, es decir, incluso menores de 50 huevos por gramo de heces. Y también en función de cómo venga la hierba, si es hierba, pudiera variar, pues si es hierba fresca, si es heno, todo depende. Con fasciola sí que sí hemos visto algún caso esporádico, pero porque fasciolas metacercarias en el medio ambiente son mucho más resistentes que las larvas. Las larvas al final pues acaban muriendo también. Ok. Y yo, otra pregunta, María, referente a los coprológicos. Todos sabemos que cuando detectamos una alta carga de huevos en heces en un coprológico, pues damos por hecho de que hay parásitos, ¿no? Pero cuando es negativo el coprológico, ¿cuándo damos como negativo una explotación al hacer un coprológico? ¿Se repite una vez, dos veces, tres veces? ¿Puede ser que dé negativo y que provoque los parásitos enfermedad en el animal? Porque también sabemos que la excreción de huevos de las larvas depende también y fluctúa por el día, según las horas del día, ¿no? ¿Es posible? En nematodos gastrointestinales hay menos, puede haber variación, pero depende también de la sensibilidad del método de diagnóstico. Es decir, nosotros cuando hacemos una coprología de una explotación, normalmente hacemos más de un análisis. Sí, o sea, lo que hacemos es, si nos mandan heces de diferentes animales, se hace un pool, se mezcla muy bien esas heces, porque al fin y al cabo estás dando un diagnóstico a nivel de rebaño, no es un diagnóstico a nivel individual, sino que se hace un pool y de ese pool se hacen varias determinaciones, no solo una. Y después, la segunda parte depende de la sensibilidad del método de diagnóstico que estés utilizando. Yo, por mi experiencia, aunque de cero, lo lógico es que sean cargas muy, muy bajas como para dar sintomatología clínica o que dé lugar a producciones más bajas. Es decir, que a lo mejor pudiera dar positivo,
en otra determinación, pero seguramente que ese positivo sea muy bajo. Muy bien. Muy bien. Pues bueno, chicos, en principio yo creo que todas las preguntas están. Muchísimas gracias a todos por las preguntas, a vosotros por las contestaciones. Espero, bueno, lo hemos hecho yo creo de una muy buena forma. Y nada, solo agradeceros las presentaciones otra vez y nada, Víctor, te dejamos con la parte de cierre. La parte operativa casi, diría Alejandro. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, María y Javier. Yo creo que ha sido muy interesante y además lo demuestran las preguntas que hemos recibido, que ha habido, bueno, pues mucho interés, ¿no?, por parte de los asistentes. Recordaros que el foro va a continuar. Ya sabéis que tenemos establecido un formato de martes, jueves en este año 2020-2021. Este jueves hacemos jornada de descanso, porque a los que os gusta el ciclismo ya sabéis que después de subir los Alpes hay que descansar un poco para subir los Pirineos. Pasamos el Ecuador justo de este foro ovino y volveremos el martes que viene de nuevo a las 6 de la tarde con la segunda parte de nuevo modelo sanitario en el ovino español, reproducción sostenible y eficiente. Tendremos a María Jauregui Guizar, de la Fundación Bendemasí, hablando de la guía del uso responsable de medicamentos en ovino y caprino. Antón Esnal, analítica veterinaria sobre salud y reproducción. Ángel Gómez Martín, de la Universidad CEU Cardenal Herrera, hablando de implantación de esponjas vaginales con probióticos para mejorar la calidad microbiológica del aparato reproductor de la oveja y seminar. El maestro Ángel Luis Mantecón, hablando de análisis técnico-económico del impacto de la inseminación artificial en la rentabilidad de las explotaciones. Y también Ina Beltrán, de Neiker, sobre implantación de un método de diagnóstico para detección de factores críticos en granjas de baja fertilidad. Así que recordaros a todos los asistentes que el próximo martes, insisto, martes 29 a las 6 de la tarde tendremos esa cuarta sesión del foro y eso es todo. Muchas gracias a vosotros tres, Alejandro, María y Javier, que yo creo que ha sido una sesión muy, muy productiva para todos. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Saludos. Gracias. Luego. Adiós. Hasta luego.